uste guztiotzak gaur edako persona erbitzea. Gure artean, horako persona erbitzea gure artean, ez dala egunero izango duen bezerakoa, Pako Etxeberria, berez behasen garra, kafeko langileen semea, berak askotan esaten duen bezala, behasen garra, baina gero bizitzak Donostira eraman zuena. Oso lagun esango dut, norden, baina oso ezaguna duzue, askotan, segura asko prentsan da ikusita izango duzuela. Gaur egun Euskal Herriko Unibertsitateko medikuntzako doktorea da, forensea. Lege eta auzitegi medikuntzako irakaslea da. Horretaz gain, Kriminologia Euskal Institutuko lehendakaria baita ere, eta Arantzadiko presidentea. Oso ezaguna, nazioarte mailan, segur asko entzuna izango duzue, adibidez Txilerekin izan duen harremana, 1973ko Pinochetek diktadura ezagri zuenez geroztik, izandako desagerketa, giza eskubide biolazio, eta horreko gauzan ikerketan da hilogiak aztertzen da hori bida. Gogoan dut, duela pare bat urte, gogoratuko duzue nor zen Victor Jararen hilotzarekin hori bizen. Aurten bertan ere irakurriko zenuten Salvador Allenderen sumazio nola duten eta horren ikerketan parte hartu duen nazioarteko aditutako bat izan dela, hori nazioarte mailan, eta gure etxean ere oso ezaguna. Gogoratu, gogoan dut, 85ean oso entzule izan zela, Pako izan zelako Lasa eta Zabalaren gorpuak identifikatu zituenak, gogoratu 83an uste dara, zeakale sekostatu zituela eta Alicanten edo azaldu ziela gorpuak, zurrak edo, Pako identifikatu zituen ordu da ze folioa batu zen. Eta gero abezkero, bereziki 2000 urtetik onuntza lana izugarri egin dute, berak eta bere lantaldeak, lan izugarri egin dute han-hemenka hilogiak, fosak zehatzen, irekitzen eta gorpuak altxatzen. Nunbaitik irakurtzen duen, 200 gune aztertu dituztela, 200 gora gune aztertu dituztela, eta 5.000 gorpuki edo estruktura edo arteria dituztela, ez da lan bakarraz. Alde hortatik. Errekonozimenduak, Pako Etxeberria errekonozimenduak izan ditu honeko guztiratik, pare bat ipatu ditut, bakarrikan. 2006an, Gipuzkoako diputazioak giza eskubideen sari eman zion, Pako Etxeberriari. Eta 2007an, Eusko Jaurlaritzak Pako Etxeberria eta bere taldeari, bere lantaldeari, eman zion baita giza eskubideen saria, bere lantaldean norbait aipatzearen emazte ipatuko dut. Emaztea, Lourdes Arrasi, Mitxel Begaria, askotan lan hauek, askotan ez beti lan hauek, taldean egiten ditarako. Niretzat arrokasun kitxo baten adoka, bere ama eta gure ama eizpak. Leguzioan. Gusto berezik ematen dit aurkezten hori. Gaur, Pako bitzeko dugu, bereziki, eta ez dakit dudan lagurtuko duda, baina itziko dugu injustiziak. Itziko dugu frankismoaren biktimek jasanbia izan dituzten injustizia hori. Rekonozimendu eza izan duen injustizia hori buruz. Atzo eta askotan komentatu duguna, egia, justizia eta reparazioa ukatu zaien biktima horietaz itziko dugu. Eta itziko dugu beraien lanak hobi horiek azaltzeak sortu duen halako egonezina, deko askotan,
eta bereziki politikoen ahazturaren funtsa hori kanpoan politikoena eta neure batean gure denon ahaztu dugun gai bat. Ikusetori buruz, laburtuz, injustiziari buruz eta ahazturari buruz hitz egiten dugu. Eta horrek zerbait behar. Beraz, Paco, pues cuando... Bueno, pues muy bien. Bueno, ya queda claro que somos primos y entonces por eso Rosín me aprecia, ¿no? Pero bueno, yo soy un médico absolutamente corriente, normal, que estudió esta carrera y que un día se metió en el campo forense y que incluso antes de ir a estudiar la carrera de medicina Valladolid formaba parte de la Sociedad de Ciencias Avanzadas. Y esas dos cuestiones reunidas me han llevado quizás a esta trayectoria en estos últimos años concreta que tiene que ver con el problema de los desaparecidos, asesinados en las fosas comunes. Suelo tratar de decir a los alumnos, porque yo un buen día en mi carrera profesional me di cuenta que no es lo mismo la imparcialidad que la neutralidad. A veces nos equivocamos con estos conceptos. Por ejemplo, Amnistía Internacional no es un organismo neutral, pero la Cruz Roja Internacional sí es un organismo neutral. La Cruz Roja Internacional interviene en misiones humanitarias en cualquier lugar del mundo y jamás se posiciona diciendo quién tiene la culpa o quién tiene la razón. Interviene en favor de presos, muertos en campos de combate, repatriando los cadáveres. A mí me han tocado algunas misiones internacionales que las he hecho con Amnistía Internacional y otras con la Cruz Roja Internacional. Y un buen día me di cuenta que a veces nos escudamos en la trampa de la imparcialidad y nos olvidamos precisamente que no podemos ser neutrales cuando se trata de vulneraciones de derechos humanos. Cualquier médico, animales en la sala, siempre son objetivos e imparciales. Y un ingeniero forestal seguramente en su vida trata de ser objetivo e imparcial. Pero no podemos ser neutrales ninguno de nosotros, seas ingeniero forestal, seas taxista o seas médico forense, no puedes ser neutral si de lo que se trata es de una vulneración de derechos humanos. Esto lo aprendí en el Instituto de Criminología y quizás sea una de las razones por las cuales un buen día adquirí algo de conciencia y me metí en este asunto del que entre nosotros, en Guipúzcoa, se nos planteó el año 2002, cuando precisamente yendo al Quinto Pino, a otros lugares lejanos a buscar fosas, porque nos llamaba gente de lejos, y nos llamaba gente de lejos pues porque en el fondo siempre esa gente tiene un familiar en el País Vasco y había momentos en que te sonaba el teléfono y vosotros podéis ir a Burgos, podéis venir a Zamora, podéis ir a León. Y resulta que el año 2000 nos fuimos a León y encontramos la primera fosa de 13 civiles republicanos, hicimos la investigación, todo el mundo se sorprendió, aunque fueron noticias locales, y estando en eso resulta que en una entrevista en Radio Euskadi, el año 2002, entra en antena un ciudadano de Zaldivia que dice, bueno, ustedes se han ido hasta León y en Zaldivia hay una fosa común. Bueno, ¿cómo es posible? No, yo no tengo idea, yo conozco bastante bien Guipúzcoa, no me imaginaba que hubiera fosas comunes por aquí. ¿Cómo es que no sabían avanzar ya antes incluso? Fuimos a Zaldivia, este hombre nos señaló como si fuera la selva, en un bosque increíble, en la mitad del bosque, sin ninguna referencia. Aquí están enterrados. Son dos. Yo no le creí. Yo a este hombre no le creí. Dijo, bueno, yo volví de la guerra y lo supe porque mi padre enterró a estas dos personas. Hicimos el agujero y nos aparecieron estos dos esqueletos de dos individuos que pueden tener unos 20 años. Nos llevamos una sorpresa de campeonato y la verdad es que también la sorpresa se le llevaron a algunas instituciones como son la Diputación y el propio Gobierno vasco, que enseguida nos llamaron para decirnos, ¿qué es esto? También hay fosas aquí. Aquí tenéis estas fotografías y quizás yo me equivocaría en esta conferencia si os dijera que esto es un fémur humano normal y estos son los huesos que solemos encontrar a veces en las fosas. También el segundo es un fémur. Me equivocaría si os dijera a partir de ahora que nosotros a veces tratamos con trozos de hueso así, esto sería una tibia humana, tratamos de sacar ADN. Y cuando tratamos de sacar ADN, tratamos de buscar el ADN mitocondrial, que es el que tenemos todos heredado de nuestra madre. Y también hay otro tipo de ADN en las células que es el ADN nuclear, que es el que tenemos de nuestro padre y de nuestra madre. Y si yo ahora, en el resto de la conferencia, me pusiera a explicar las diferencias, esto sería un verdadero aburrimiento. Y por eso voy a eludir los contenidos puramente técnicos y me voy a meter a una dimensión más sociológica o más política, si queréis.
Por esta razón, cuando hablo de estos temas en algunos sitios, pues hay gente a la que no le hace ninguna gracia lo que a continuación voy a decir. Resulta que unos nos han dicho que esto de la memoria histórica no tiene sentido porque es un contrasentido hablar de memoria y de historia. Otros dicen que es memoria colectiva, otros que es memoria e historia, otras memoria y recuerdo. El recuerdo es a escala individual. Yo tengo recuerdos de mi primo Josín cuando era niño. Es que alguien me puede impedir tener recuerdos en mi infancia. Cuando coinciden una serie de recuerdos hablamos de memoria. Esa memoria puede ser colectiva, pero hay varias memorias. Y el asunto ahora tiene gracia porque da la casualidad que de hace un mes a esta parte o menos, aquí todo el mundo está empezando a hablar de memoria. Las personas que nos han legado durante estos 10 años el valor de la memoria entre nosotros están empezando, están muy preocupados de que se construyan memorias de los últimos 30 o 40 años de nuestra historia entre nosotros. Así que resulta que el término memoria está en boca ahora de todos los políticos. Es más, en las siguientes convocatorias a las elecciones de los partidos políticos, todos podéis ver que en sus programas incluirán contenidos de memoria. Algunos de la memoria de ayer por la tarde y otros de una memoria que irán más lejos, ¿por qué no?, hasta la época del franquismo. Pero de memoria ya hablaban otras personas, como por ejemplo Secundino Antón, que era el jefe de la estación del Plazaola en Andoain. Aquí tenéis una fotografía de la prisión de Ondarreta, en la que es imposible saber si alguna de esas cabezas es Secundino Antón, pero esta es la foto de Secundino Antón, que era un republicano al cual fusilaron en la cárcel de Ondarreta precisamente, y cuando se despidió de la vida Secundino Antón, tenía ya 2 hijas entonces, con las cuales se puede hablar, al escribirle a su mujer, amada Juanita, le dice, hablando de las hijas, enséñales a respetar mi memoria. De la casualidad de que Secundino Antón, sabiendo lo que le iba a ocurrir, nos dio la clave de lo que estamos haciendo. Oiga, un respeto. Por lo menos que mis hijas sepan cuál fue la realidad. Enséñales a respetar mi memoria. Esta es la frase que yo muchas veces utilizo para decir que es lo que nos lleva a un grupo de personas de la universidad, de varias universidades, cada vez más universidades de sitios lejanos y desde luego en la Sociedad de Ciencias de Manzali, a meternos en este asunto que de todos modos es polémico, aunque cada vez es menos polémico. Aquí vemos una fotografía de una serie de víctimas y planteo ya el primer problema con el asunto. Esas son unas víctimas de un bombardeo en Durango. No son las del bombardeo de Benítez, son las víctimas del bombardeo de Durango, donde veis en primera posición a una mujer. Y tenemos un problema porque los juristas, los especialistas en derecho, no han trabajado lo suficiente. Nosotros nos estamos matando a sacar ADN de esas espigas de hueso o matando, buscando información en los archivos. Pero los juristas, que a veces llenan la boca entre nosotros, no han dado palabra a todo. Y resultaría que con el concepto de víctima aplicado al franquismo hay toda una confusión. Estas víctimas que veis aquí no son detenidos desaparecidos, pero son víctimas del franquismo. Y resulta que en la opinión de algunos no es lo mismo el detenido desaparecido. Fijaros que para Garzón, lo importante del montón de muertos, cuando irrumpió en el escenario de la memoria histórica, era el concepto de detenido desaparecido. Y nos lleva a preguntar, ¿cuántos del total me podéis certificar que son detenidos desaparecidos? ¿Por qué? Porque no prescribe nunca. Porque un detenido desaparecido es un delito que no prescribe jamás, que tiene que ser investigado perpetuamente por las autoridades. Y entonces nosotros no sabíamos resolver el asunto, porque estábamos manejando en estas fosas ejecuciones, la mayoría extrajudiciales, asesinatos en retaguardia, por la calle, sin intervención judicial. Detenido hoy, torturado, asesinado 4 días más tarde. Muertos en campo de batalla, en escenarios como por ejemplo el País Vasco, donde algunas de las cosas que hemos encontrado, lo que hay dentro son lugares, soldados del ejército republicano, pero igual. También tenemos ejecuciones judiciales de personas que se han metido en la cárcel, les han hecho un juicio, 3 meses más tarde, aunque sea todo una irregularidad, les han asesinado. Y después tenemos otra cosa que no me la esperaba, muertes en custodia. Presos vascos que han muerto en algunas cárceles, por abandono, por distancia a sus familias, que quedaron enterrados en lugares muy lejanos al País Vasco. Me adelanto a decir que hay entidades que nos ponen a parir, porque nosotros nos vamos fuera del País Vasco a buscar a estas víctimas. Me da igual lo que me digan, porque reproches tenemos muchos.
Pero cuando nosotros encontramos a vascos enterrados en Sevilla, nos vamos a Sevilla. ¿O qué vamos a decir? ¿Que no vamos a sacar a esos ciudadanos vascos que están allí? Y por ese motivo nos hemos movido hasta tantos sitios que quizás dentro de poco vamos a ir a Cuba. Intentaremos traer de Cuba a quien fue consejero de Agricultura del primer gobierno vasco, que sería el único consejero de aquel gobierno vasco que está enterrado fuera del País Vasco, Aldasoro, que era de Tolosa, de izquierda republicana, si no me equivoco, y que se fue al exilio y está enterrado en Cuba, donde lo hemos encontrado. Haremos todo lo posible porque un día, y esto será noticia pública seguramente, que traemos los restos de Aldasoro, que también se lo merece. Bueno, así entonces tenemos estas tipologías y el problema es que son víctimas de la guerra civil. Esto es una broma porque hay certificados médicos de defunción donde se pone murió como consecuencia del alzamiento nacional, como causa médica de muerte. Murió por problemas de la guerra, por no querer decir que le dieron una serie de disparos en la cabeza. O son víctimas del franquismo, o son asesinatos, o son desaparecidos. Es que no sabemos resolverlo entre nosotros. Y lo penoso de esto es que los juristas, los abogados, no han trabajado lo suficiente y no despejan esta duda. No terminan de saber cómo hacemos el encaje jurídico del reproche que había que hacer y dónde. Ante la Audiencia Nacional, no, ni hablar, porque odiamos ese tribunal. Ante el juzgado local, no, porque no me fío de ellos. Ante la jurisdicción europea, no sabemos todavía. Están dándole vueltas y es probable que se equivoquen, como nos equivocamos nosotros cuando no encontramos cosas o cuando nos equivocamos también al hacer el diagnóstico de la causa de muerte o nos equivocamos al hacer las identificaciones. Este no es un tema fácil. Yo comprendo que entonces que los juristas no terminan de dar en el clavo con este asunto. Esto que fue un genocidio, como dice alguna asociación que hay en el País Vasco, fue un genocidio. Otros juristas dicen genocidio. Con eso no das un paso al frente en la vía judicial. Si vas con el concepto de genocidio, no va a prosperar, lo van a archivar. Entonces, ahí hay un problema que no está resuelto del todo. Para que se entienda que es un detenido desaparecido, pongo el ejemplo de Celestino Onendía Zuloaga, que estuvo en la celda número 5, conducido por un juzgado militar, que era natural de Marquina, hijo de Miguel y Matea Martina, que tenía 38 años, que ingresó, la ficha la hemos encontrado en la prisión de Marco Tene, y procede de la información de la ficha de Ondarreta, que ingresó en la cárcel de Ondarreta el 21 de octubre del año 36 y salió 9 días más tarde. Esto es una broma, porque Celestino Onendía desapareció ese mismo día. Nunca más se lo encontraba. Por cierto, Celestino Onendía era sacerdote. Era uno de esos 16 sacerdotes nacionalistas vascos que asesinaron a los propios franquistas. Así que resulta que tenemos la prueba documental de que Celestino Onendía ha estado en manos de la autoridad militar y desde entonces no se supo nada más. Pero es que esto se complementa porque un archivo, el archivo de la localidad de Hernán, en un documento hecho por el cabo primero comandante del puesto actual de la Guardia Civil, del año 1958, describe y habla de Martín del Bueno, Gervasio Albizu, José Aristimuño, José Adarraga, Celestino Onendía. Y en el caso de Celestino dice que murió el día 28 de octubre, aquí hay una diferencia con respecto a la ficha de la cárcel, y explica y se queda tan tranquilo el miembro de la Guardia Civil cuando dice que está enterrado en el cementerio de Hernani, que fue ejecutado por los nacionales. Tenemos entonces otra prueba documental de que efectivamente todos lo sabíamos. Es que la casualidad que le mataron los propios franquistas. Este es un detenido que además desapareció. Este delito no prescribe, tendría que ser investigado por la autoridad judicial. A ver quién es el listo que como abogado coge esta documentación, aunque no encontremos los restos de Celestino Onendía, y es capaz de dar un encaje judicial ante algún organismo o corte internacional que todavía no sabemos ni cuál es. Bueno, lo que también coincide con lo que se ha sabido siempre, porque aquí se dice nota, se hallan asimismo enterrados conjuntamente con los anteriores otras 190 personas más. Pero ya sabíamos que el municipio de Hernani es donde más víctimas hubo, unas 200. Las 190 de las que habla de la Guardia Civil, más estos otros 9 que aparecen en este listado. En torno a 200 personas, entre ellos está el sacerdote conocido, poeta, despachado, etcétera, José Aristimuño, que era de Tolosa, Aichol, por si alguno todavía no cae en cuenta. Y entonces así son los ejemplos, y fijaros que huyo de enseñar mucho hueso para deciros que con alguna frecuencia nos encontramos con cosas como esta.
Pedro Basurto. Esa es una carta enviada a la víspera de su fusilamiento en la cárcel de Pamplona. Envía una carta, estas cartas siempre están enviadas a madres, a mujeres, a novias, escritas a lapicero, y dice el pobre de Pedro Basurto lo siguiente: por mí no tendréis ninguna pena, porque he tenido una muerte muy buena, pero no tengo nada más que una pena, que usted quede con esa familia, pero como es una buena madre, le ayudarán todos. Así se despidió este guipuzcoano Pedro Basurto, al que veis en la fotografía. De Pedro Basurto nosotros no hemos encontrado ni una sigla de hueso, pero cuando en un lugar concreto, tratando de buscar a Pedro Basurto, encontramos este enganche de la cremallera, de una cremallera, soñamos nosotros y la familia Basurto con la posibilidad de que este enganche, esto es imposible de demostrar, sea el mismo enganche que tenemos aquí en esta fotografía de Pedro Basurto. Esto no se puede demostrar científicamente. No hay ADN mitocondrial, ni nuclear, ni todo ese tipo de historia, pero el esfuerzo lo hemos hecho y quién sabe si quizás precisamente no serían lo poco que queda de los restos del pobre Pedro Basurto. Y así en todas las cosas resultaría que este Pedro Basurto, representando a todos los demás, enseguida algunos cuantos son, fue víctima de una injusticia entonces y es 2 veces víctima, que se llama la doble victimación, la que por cierto hoy a la mañana hemos inaugurado un congreso en San Sebastián sobre victimología. Bueno, yo he participado ahí. Todos, cuando hablan de víctimas, solo piensan en un tipo de víctimas. Es que ni caen en la cuenta de otro, no os imagináis. Esto es terrible. Las gentes que han venido de otros sitios también, se puede comprender y tal. Pero es que no sé cómo desbloquear ese asunto, porque no ven más que víctimas unos. Pues imagináis quiénes son. Pues bueno, Pedro Basurto es 2 veces víctima. La doble victimación se produce en la vida cuando uno es víctima y además luego no te cree. En el vídeo que está observado no puede acreditar las torturas y encima van y dicen que no. Eso no es así, es 2 veces víctima. Estamos llenos de gente que ha sido doblemente victimizada. A partir de aquí, los ingredientes para que se desbloqueara la situación en la vía judicial son tan sencillos, porque esto lo cuento en Chile y no les queda duda. Pasa que los jueces de Chile suelen decir, en Chile los jueces somos o liberales o conservadores. Pero los jueces chilenos me dicen a mí, pero lo que no entiendo de España es por qué en España los jueces son del Partido Popular o del Partido Socialista. Es distinto. Que finalmente es distinto. Pues bien, los ingredientes para desbloquear esta situación serían algo tan sencillo como que la represión fue generalizada y organizada sin distinción geográfica en todo el ámbito del Estado. Eso es tan pasmante que incluso en las antiguas posesiones de Marruecos, no Ceuta y Melilla, sino el protectorado español de Marruecos, asesinaron a funcionarios republicanos españoles y están enterrados ahí. Hoy día es el terreno, el territorio de soberanía plena de Marruecos. Vete a buscarlo. Y así sin distinción. Hay esquina en las Baleares o en Canarias donde no haya muertos a punta pala, cosa que yo no ignoraba porque a mí esto no me lo explicaron mucho. En segundo lugar, esta represión fue a población civil, hombres, mujeres, ancianos y menores. Nosotros ha habido fosas en donde hemos encontrado chavales de 15 años. Fosas en las que hemos encontrado, era el secretario judicial del Ayuntamiento de Fusiñana, que tenía como 70 años, era republicano, ancianos también, sin relación con los episodios de guerra, que es población civil. La primera fosa que abrimos en Creancia eran 13 civiles, en donde estaba allí el abuelo, que suscitó la propia exhumación, el nieto se llamaba como el abuelo, y ese hombre estaba harto de irse de vacaciones al pueblo, a su familia, y ver que permanecían las placas de muertos por Dios y por España. Y ya en democracia, con algún ayuntamiento de izquierda, dijo, ya, o quitan esto o ponen a todos. Y alguien dijo, tu abuelo estaba con los árboles ahí fuera. Y así fue como abrimos aquella primera fosa. En todo caso, aquel hombre, Emilio Silva, que era republicano, debía ser un personaje a extinguir, porque él se conserva una fotografía y Emilio Silva está al frente de una manifestación y lleva una pancarta y todo el pueblo va detrás, o la inmensa mayoría del pueblo. Emilio Silva, que había estado en Estados Unidos, que había hecho fortuna, volvió a España y ante la incultura que había y habiendo conocido otros lugares del mundo, lo que llevaba escrito en la pancarta: queremos una escuela para el pueblo. Ese era Emilio Silva, republicano, que el 18 de julio de 36 le limpiaron el fondo. Bueno, población civil. Y en tercer lugar, tercer ingrediente, los hechos nunca han sido investigados oficialmente por ninguna autoridad. Represión generalizada a población civil y hechos no investigados da
para que las autoridades judiciales se metieran de lleno con esta figura. Y así entonces nosotros nos hemos puesto a hacer exhumaciones y hemos comprendido que víctimas son las que aparecen aquí, que son víctimas de hueso, y otras que son de carne y hueso, que son estas que veis aquí, que normalmente no salen ni en la tele ni nada. Ciudadanos libres que tienen derecho a opinar y que se plantean muchas cosas cuando transcurrido el tiempo y dicen, oiga, ¿y a mí cuándo me toca? Ya estaba un poco harto de ver que hay cosas que funcionan en este país y esto, ¿cómo es posible que no se pueda resolver? Nosotros, por este camino, hemos conocido a ciudadanos honrados, hijas que han salido adelante de milagro, mujeres, incluso la mujer de alguna persona asesinada, mayores que te explican con detalle cómo le detuvieron. O sea, que no estamos hablando de una cosa de la época prehistórica, estamos hablando, dentro de la distancia, de los 70 años, una cuestión tan próxima que incluso condiciona asuntos que llegan hasta nuestros días, yo creo claramente, en la política del País Vasco. Y son fotografías como estas las que nos emocionan, ya más que esa tibia, una esquirla de hueso, que no tiene valor quizá para vosotros, de estas fotografías quizás sí, cuando alguien te dice yo no tengo más testamento de mi padre que esta fotografía. Este es mi padre, al que nunca conocí, yo no sé cómo flipaba mi padre, la gente crea una idea respecto del padre, siempre el padre es una buena, alta, guapa, esa idealización que se hace, y aquí en la otra mano tiene el carnet de su madre viuda, perfectamente. Fotografías como esta, donde cuando viene la mujer nos dice yo soy esta en la fotografía, mi familia era así, y en esta fosa que abrimos nosotros aquí con estudiantes de la Universidad del País Vasco están mi padre, y mi hermano, los dos, y además mi padre era el alcalde democráticamente elegido, y me pasma que estemos abriendo una fosa donde vamos a encontrar al alcalde legítimo de ese municipio y no venga la corporación municipal, con independencia de la ideología política que tengan a fecha de hoy. ¿Qué van a dar? ¿Cómo es posible que no vengan los concejales cuando se sabe perfectamente que ese fin de semana se va a abrir una fosa donde se van a recuperar los restos del alcalde? ¿Pero qué déficit democrático tenemos como para que la gente salga corriendo en este asunto? Fotografías como esta otra, en la que estas dos mujeres adultas y con criterio aparecen fotografiadas siendo niñas aquí, con una foto con la abuela la que siempre conocieron de luto. Y aquí detrás, como si hubiera sido verdad, aparece el abuelo en un montaje fotográfico. Es mentira, jamás existió esa escena familiar. Es un montaje hecho con la habilidad del fotógrafo del pueblo. Hoy en día con herramientas informáticas es más fácil de realizar, pero es que esta fotografía encierra la gran mentira en la que seguramente hemos estado todos. Fotografías como esta otra, en la que nosotros, por cierto, nunca preguntamos ni la ideología ni a quién vota cada uno de los que nos llaman. Fotografías que nos llevan a considerar que cada persona de las que están por aquí puede pensar lo que le dé la gana, pero que se vinculan cuando lo que estamos hablando es del abuelo desaparecido. En este caso concreto, una familia de Burgos, todos los cuales, además de asesinar al padre, al abuelo, le robaron todas las tierras y se tuvieron que ir al norte a trabajar. Fotografías como esta otra, donde ya impresiona la fosa cuando son enormes, pero también, más aún, ver a las familias con estos documentos que nos van entregando y que enriquecen esta cuestión que ahora llamamos memoria histórica y que me consta que aquí de vosotros se está haciendo con la recogida, documentación, testimonios, etc. Afortunadamente, lo que estamos haciendo entre todos, yo creo que sí está sirviendo para que salgamos de esta ignorancia. Cuando yo presento estas fotografías, ¿acaso hoy desde la distancia no sepáis reconocer a quién es la ciudadana española que aparece en esa fotografía? Pero este tema es universal, porque el segundo asunto que hay que saber es que esto está en auge en todo el mundo. Es decir, Portugal en este momento tiene un problema porque se plantea la búsqueda de los portugueses que murieron en las colonias africanas. Hay familias de Portugal que están exigiendo al gobierno democrático de Portugal que hagan el favor de intentar recuperar los restos de mi hermano mayor que lo dio por la patria y está enterrado en esa esquina que casi no sabemos ni dónde es. Estas fotografías, pues la verdad es que nos llevan a considerar que este fenómeno es universal. Todavía nosotros nos tenemos que seguir explicando en algunos ambientes de por qué nos hemos metido en esto. Yo suelo decir, la sociedad de bienes arancéis se metió en esto porque estábamos preparados para ello. Bueno, con esto no se explica todo, pero
en algunos ambientes me sirve este esquema para deciros que el problema no es de guerra civil, sino de guerra civil y dictadura. Es que esto no fue como el final, que os voy a decir a vosotros, como el final de la Segunda Guerra Mundial, que ganaron los aliados. No, aquí hubo una dictadura que nos lleva mucho más, del año 75 al año 78, y seguramente esa fecha para algunos de vosotros se podría alargar. Pero yo pongo en rojo el año 2000, porque fue cuando abrimos la primera fosa. Y yo suelo decir que yo no tengo la culpa de vivir en un país donde antes del año 2000, en un proyecto que sigue vigente a fecha de hoy, que probablemente nadie en esta sala conoce, nos lleva a que el Ministerio de Defensa de España, con dinero de los impuestos de todos los ciudadanos españoles, tiene un plan que funciona desde antes del año 2000 para recuperar a los españoles que fueron a luchar al frente soviético contra el comunismo o en favor del nazismo, la división azul. Murieron como 6.000 españoles y quedaron mal integrados en aquellos campos. Pues el Ministerio de Defensa, delante de nuestras narices, no ha dudado en poner los recursos pertinentes, y esa sí que es una tarea difícil. Puede resultar difícil ir a este ASO a hacer una exhumación, como hemos hecho hace poco, con resultado negativo, pero lo que tiene mérito es irte a la antigua Unión Soviética y localizar estas fosas. Bueno, pues ahí, como si fuera una tontería, se han recuperado 1.300 esqueletos, se han identificado a 900 y se han traído, al coste consiguiente, a unos 20 ciudadanos que se han entregado a sus familias. Esto se publicó en los periódicos y había familias republicanas que tenían un padre o un hermano mayor desaparecido y dijeron, pero ¿cómo es posible? O sea, que se puede ir allí a sacar estos restos y yo no puedo sacar a mi padre que está en las afueras del pueblo, cuando sé perfectamente dónde está enterrado. Y así se levantó esta liebre a la altura del año 2000. Habría más cosas que han ocurrido entre nosotros en los 10 últimos años. El concepto de la víctima. La víctima es una cuestión que está en auge, particularmente los acontecimientos que se han dado en el País Vasco, pero en general en todas partes. Hoy día en la universidad se estudia la victimología, que tiene que ver, por ejemplo, con las víctimas del maltrato doméstico, con las víctimas del terrorismo, con las víctimas, hay muchas víctimas. Bueno, es una cuestión que es un valor que está en auge. Así las cosas, y durante todo este tiempo nosotros hemos participado, hemos visto fosas, hemos intervenido junto con otros equipos en unas 200, casi 70 fosas, toda España, y hemos recuperado unos 5.000 esqueletos de los que hablo a continuación. Este es el esquema por el cual el año 2000 fuimos a Crianza, el año 2002 se abrió la primera fosa en Guipúzcoa, desde entonces a hoy incluso esto ha ido cambiando. El año 2007 se inaugura una política de ayuda por parte del gobierno socialista a las familias. Posteriormente se llegó a la creación de una oficina de atención a las víctimas del franquismo que está en el Ministerio de Justicia en Madrid. Y en definitiva, todos estos años se están abriendo en torno a 20 o 30 fosas en todas partes. Si nosotros a continuación vemos qué pasa con esta memoria histórica a través de un buscador en internet, resulta que antes del año 2000 no hay ni noticia en Venezuela. El tema está en auge. Podríamos irnos al 2011 y esto sigue creciendo. Y estos picos que veis aquí son el debate que se produjo en el Parlamento español, en Madrid, sobre la ley de la memoria histórica, una cuestión que salió con una cierta polémica, una ley que es insuficiente. A partir de ahí, y en el tiempo posterior, cuando Garzón entra en el escenario, levanta picos de audiencia y se genera mucha más información en torno a esto. Nosotros siempre hemos dicho que estamos exhumando cosas como una que hemos exhumado desde la semana pasada hasta hoy. Parte del equipo ha finalizado la tarea hoy al mediodía, a pesar de la lluvia, el mal tiempo, de los catarros, etc. Y nos asombra ver cómo vienen por ahí la televisión alemana, de Bélgica, de Canadá, de Australia, de Japón. Y aquí, bueno, pues sí, de vez en cuando sale una noticia, y de hecho, de esta fosa ha habido noticias este fin de semana por parte de TV, lo que no es lo normal. Habitualmente hay más medios extranjeros que vienen a interesarse por este fenómeno que los de aquí, seguramente por vergüenza o complejo de culpabilidad. A partir de aquí os diré que ha sido doloroso, muy doloroso, tener que trabajar durante todos estos años, yo suelo decir, con la indiferencia de la derecha ni se ha inventado, no está ni preocupada. Pero lo que más sorprendente para nosotros es las críticas que estamos teniendo de gente de izquierda y con conciencia. Nosotros nos ponen a parir con más habitualidad y frecuencia gente de izquierda que gente de derecha. Hombre, la gente de derecha procura igual no hablar demasiado en el público.
nos asombra la lluvia de palos que nos dan. Nosotros no nos hemos quitado el lumbago todavía de una serie de tareas. Nos hemos esforzado por buscar un archivo del quinto pino de documentación y todavía tienes que aguantar a gente que no da palo al agua habitualmente, pero que a través de internet y de los foros se dedica a ponerte a caldo. Nosotros en ese sentido somos unos neoliberales y hemos tenido que aguantarnos cosas que cómo te vas a fiar de la Sociedad de Ciencias Aranzadi si esta se creó el año 1947, en plena dictadura franquista, claro. En ausencia de una universidad pública en el País Vasco, gentes que regresaban del exilio, salían de la cárcel, montaron la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Y salió como salió. La Sociedad Aranzadi tiene una trayectoria que tiene. Somos 1.500 socios donde hay personas de un extremo y de otro. En fin, tenemos una representación diversa y plural, pero hay gentes que por esta y muchas más razones pues no se fían, y esto quizás sea muy habitual en la izquierda, que siempre está dando palos al no mover donde no toca. Bueno, pero así las cosas, habrá que reconocer que nosotros hemos procurado llevar este tema de la memoria histórica hacia el camino de los derechos humanos. Nosotros no estamos haciendo esto para hacer la tesis doctoral o escribir un libro, o para hacer un análisis sofisticado en el laboratorio que a mí me permita ir a un congreso a presentar resultados. Lo estamos haciendo porque tenemos esta conciencia de que esto tiene un valor en democracia, valor cívico, valor en el contexto de los derechos humanos. Y también tenemos que reconocer el papel de las asociaciones de memoria histórica, entre nosotros la OISETARA, ASTU también, que son entidades que juegan su papel, y a partir de ahí también los medios de comunicación. Cuando un buen día, hace años, salió en el telediario informativo a las 3 de la tarde, todos nosotros dijimos, esto ya no va para nadie. Si es salido en el telediario, esto ya no se paga. Esto va a ir a más. Y así entonces habrá que reconocer que en Guipúzcoa hay gentes, a nivel local, que han hecho un esfuerzo impagable. En el Alto Deva, por ejemplo, el grupo de Arrasate, con la publicación de un libro, se han metido a fondo, se han esforzado por hacer homenajes. El último homenaje hecho por este grupo de Arrasate en Oñate, que ha sido como hace un mes, había mucha más gente de la que estaba prevista. Se sorprendieron hasta ellos mismos. A partir de ahí también el grupo Andoain ha publicado, esforzándose desde hace muchos años, repitiendo información. Nosotros estamos aprovechando estos datos que existen. Naturalmente no podemos ignorar que precisamente hay personas que ya se han esforzado. O por ejemplo el grupo de Oyarzun, que a partir de la localización de una fosa que tuvimos una exhumación, ahí han recogido toda la información de gente que fueron al exilio, estuvieron en la cárcel, con su DVD, todas las listas, etc. O este otro libro publicado por la gente de Rentería, o este otro publicado en parte por un equipo de Aranzadi en Tolosa. Se ha hecho, yo creo, el trabajo más completo que hemos podido hacer en Guipúzcoa, se ha hecho en Tolosa, por iniciativa del Ayuntamiento. Todos acaso sean unos pocos municipios de Guipúzcoa que pudo hacer un homenaje serio, porque previamente había trabajado seriamente toda esta información. Generaron una información puesta encima de la mesa, no hubo dudas por parte del Pleno Municipal de que aquello se merecía el homenaje y más cosas, que es como hay que hacer estas tareas. Quizás la Sociedad de Ciencias Aranzadi no se dedique a esto en sus orígenes. Nosotros somos una sociedad de ciencias donde hay gente que se dedica a la mitología, otros a la historia, pero teníamos un equipo de gentes que recogían testimonios, otros que sabían en los archivos, otros que excavaban muy bien, después los antropólogos. Teníamos un equipo diverso, que es lo que nos ha servido precisamente para, con ese equipo, manejarnos en este contexto. Pero al tiempo yo digo, qué curioso, que uno de los fundadores de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, de Tolosa, Jesús Elosi, después de que saliera del campo de concentración, se atreviera, antes y después, a ir a la cárcel de Ondarreta y con este delante en la cárcel a hacer fotografías. Jesús Elosi se jugó el tipo. Ya en el año 35 estaba haciendo la fotografía de Jesús Pinchausti, de Turri, miembro del PNV, primer presidente de la Fundación Sabino Arana, que había sido encarcelado por unos textos que estudió en euskera y que un hombre nacionalista lo metieron a la cárcel. Jesús Elosi estaba en la puerta de la cárcel ese día. Jesús Elosi, aquí ya sí, después de salir del campo de concentración en el año 42, se acercó a Oyarzun, a ese sitio que os he dicho que investigamos una fosa hace pocos años, y con su cámara de fotos fotografió este escenario y puso en el pie de foto el emplazamiento, bueno,
habla del cementerio de Iragorri, que aquí siempre se ha sabido que estaban enterradas muchas personas que habían sido encarceladas en la prisión de Ondarreta, teniendo en cuenta que los que murieron y estaban en la cárcel de Ondarreta se los llevó a Hernani, a Oyarzun o a Cervera de Eso. Son los tres sitios donde se llevó masivamente a enterrar a estas personas. Jesús Elósegui, hoy día, si viviera, agradecería que desde Aranzadi hayamos hecho este esfuerzo. Y a partir de aquí comprenderéis que nosotros somos poca cosa, somos unos técnicos, especialistas en genética o especialistas en historia contemporánea. Tenemos en el equipo psicólogos, antropólogos sociales que se preocupan de ver cómo los medios de comunicación hablan de esto. Antropólogos sociales que están fijándose y les va a interesar cómo habéis hecho el folleto que anuncia esta conferencia, cómo se hace el homenaje, quiénes no han participado, por qué se explica esto de esta manera, por qué el fin de semana pasado en Haya, en el ayuntamiento, que es el último homenaje que se ha hecho en Guipúzcoa, se colocó una placa y qué se puso una placa, con qué dudas algunos concejales participaron precisamente en ese acto. Eso se analiza desde la antropología social. Bueno, en fin, técnicos de todo tipo. Aquí estarían las autoridades e instituciones, el papel que corresponde a quienes sean alcaldes, concejales, sindicalistas, presidentes de gobierno, yo qué sé. Y aquí el papel principal que lo tienen las asociaciones de memoria histórica, las familias y las propias víctimas. Hay a quien le gusta mezclarlo todo. Yo tengo claro que tengo que estar en casi todo, pero tengo que diferenciarme. Es una cuestión forense fundamental. A nosotros se nos ha de exigir que seamos objetivos e imparciales. He dicho que no estamos dispuestos a ser neutrales, pero no podemos mezclarlo todo. La Sociedad de Ciencias Aranzadi no organiza los homenajes. La Sociedad de Ciencias Aranzadi, cuando hace una exhumación, no lleva la bandera republicana. Eso les corresponde a otros. Nosotros, en el laboratorio, cuando hemos estado esta tarde antes de venir aquí, nosotros no tenemos ninguna bandera, ni ningún crucifijo. Y esta es una cuestión fundamental para tener credibilidad. Bueno, y entonces lo que hacemos en Aranzadi es recoger testimonios, investigar fuentes históricas, si es posible llevar a cabo las exhumaciones, trabajar en el laboratorio y participamos finalmente en los homenajes. Sí, claro, comparecemos ahí, aunque ya no nos da ni tiempo a ir a tantos actos como afortunadamente se están realizando. Así, entonces, y en lo que es Comunidad Autónoma del País Vasco, a raíz de lo que fue la exhumación en Zaldivia, nos llamaron, Ibarretxe se interesó, y para el año 2003 firmamos un convenio, en donde nos pidieron, Ibarretxe nos lo ha dicho, nos lo dijo varias veces, hacer todo lo que seáis capaces de hacer. Este asunto es importante. Y bueno, y en Aranzadi tenemos un grupo de trabajo, y aquí os presento algunos resultados. Nosotros tenemos un proyecto sobre desaparecidos, de fosas, y otros sobre represaliados. Gente que estuvo en la cárcel. Y ya he dicho que recogemos testimonios, investigamos en los archivos, hacemos los análisis, y de todo esto se ha derivado la realización de un censo de desaparecidos y la realización del mapa de fosas. Cuando hicimos el censo de desaparecidos, ya lo teníamos hecho, quiero decir, Garzón pidió las listas de los desaparecidos y acaso sea la Comunidad Autónoma del País Vasco la única que envió con rango de oficialidad esa lista. Lo que pasa es que esas diligencias judiciales abiertas por Garzón han acabado en nada. Eso también es así. Pero cuando se pidió la lista, nosotros dijimos, nosotros no enviamos la lista, que la pidan oficialmente. Había pueblos en otros lugares, por trabajos de investigación o departamentos universitarios que empezaron a enviar listas. Le llegaban listas de todo tipo. No, nosotros queremos que se le pida al gobierno vasco, al Departamento de Justicia del Gobierno vasco, que reciban una carta y que éste va a enviar la lista que han hecho los técnicos de Aranzadi. Y así entró en la Audiencia Nacional ese listado. La elaboración del mapa de fosas pues es un poco lo mismo, se venía haciendo aquí y fue fácil pues, volcar eso a la página web. Estos proyectos tienen este apoyo desde el año 2003, sigue vigente. En encarcelados se cortó el año 2006, eso lo llevaba Izquierda Unida, con asuntos sociales en el gobierno vasco, y durante una etapa estuvimos buscando documentación para poder acreditar, y es que daba pena, pues, la permanencia en prisión de personas que tenían derecho a una serie de ayudas, pues no podían acreditar que no están en la cárcel, es 2 veces víctima. O sea, ¿cómo? Entonces está en la cárcel y escribes una carta a instituciones penitenciarias y dicen que no te encuentran, ¿cómo es posible?
nosotros mirando en algunos archivos encontramos documentación y a bastante gente le sirvió para poder salir de ese escollo que daba hasta pena ir a Martutene y ver que una persona temblorosa, por segunda vez en su vida, iba a Martutene y en la misma puerta decía: es que yo vengo a ver si hay unos papeles míos aquí. Y los funcionarios le decían: aquí no hay nada. Y no pueden buscar. ¿Cómo vamos a buscar? ¿Usted qué quiere? Ese señor cogió el autobús y se volvía para casa. Eso era deplorable. Bueno, en este recorrido hemos atendido, ya serán unas 800 solicitudes de familias que han pedido que se investigara esto. Hemos recogido más de 200 testimonios grabados en vídeo de personas afectadas no por el exilio o no por la cárcel, sino específicamente porque tiene un familiar desaparecido, y bajo este argumento y con esta metodología de trabajo que no voy a explicar aquí, pero hay que un recorrido muy de valor histórico y el otro es más analítico, más de tipo laboratorio, etcétera, y con la colaboración de gentes que son de universidades como la de Deusto o la del País Vasco, etcétera, pues así tenemos organizado el grupo que, como veis, está separado de las asociaciones de familiares, y pongo por encima al Gobierno vasco, que desde la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia lidera este ejemplo. En cuanto a la recogida de testimonios, y si hay algunos Kinzizurki los tendremos que recoger, pues en el fondo es algo que también han hecho unas personas a título individual, pero que nos lleva a ponerlos en orden. Los testimonios no es recogerlos al tuntún en la metodología para hacerlo. La Bolsetará incluso tiene un protocolo. Ese protocolo procuramos seguirlo, si lo acepta el entrevistado, que tendría la vertiente de ejercer una denuncia incluso, y en general, en todo caso, están ordenados. Dentro de un año, dentro de 20 años, esto estará en el archivo público y alguien podrá venir a ver qué piensan estas cosas. Muchos de los testimonios que hemos recogido son de gente que ha muerto, precisamente en estos casi 10 años. Es decir, tienen este aspecto, están todos en DVD, con una sinopsis, quién lo ha recogido, cuánto dura, etcétera, etcétera. A partir de ahí, hemos investigado los archivos. En algunos de los archivos nos hemos llevado sorpresas de campeonato, como puede ser un archivo militar, está en Galicia, donde alguien, como pasa siempre, te avisa: oye, ir allí, está casi todo. Nosotros hicimos los trámites con esa oficialidad, se hacen lentos, pero finalmente te responden, y cuando nos dijeron que podíamos ir, enviamos a una serie de personas que estuvieron como año y medio trabajando en ese archivo. Porque sabíamos que si dejábamos ir al archivo nunca más nos iban a dar una nueva autorización. Ese año y medio tuvimos costes y los pagó el Gobierno vasco. En ese año y medio de trabajo en ese archivo en Galicia, recuperamos información de 60.000 personas de la comunidad autónoma del País Vasco. Que se dice pronto. Está todo el mundo. Está todo el mundo. Cuando no encuentras el expediente te planteas dónde estará, en qué esquina no estará el expediente, pero te pasa más cuando ves la cantidad de información que generaron los militares en persecución precisamente a nacionalistas y republicanos. Y finalmente, tras esa recogida de testimonios y análisis de archivo, hacemos las exhumaciones, que son fotografías como estas, y a partir de ahí hacemos los análisis pertinentes en el laboratorio que está en la propia Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, pegado al Hospital Donostia en la ciudad de San Sebastián. Cuando hacemos exhumaciones no solamente se analizan los restos, sino objetos personales que pueden ser desde este lapicero. Aquí vemos el grafito de mina con el cual se enviaban esas notas que hemos visto antes, un peine, monedas, nochero, anillo. En algún caso hemos visto en el anillo el nombre de la mujer y la fecha de la boda. Y a partir de ahí hemos orientado la identificación. Son objetos personales que aparecen. Es fácil resolver las identificaciones en fosas pequeñas, del 1, 2, 3, 4, y difícil, más difícil cuando tienes un montón de gente. A veces abrimos cosas donde que ahora hay 3 que salen 6, pero donde se tiene serán 2 o 3. Que ni siquiera sabemos orientar su identificación. El año pasado en una fosa encontramos a 104 personas. Bueno, en estos días, desde el puente que ha habido, etcétera, hemos recuperado casi a unas 50 personas. El trabajo de laboratorio es más complicado que incluso el de la propia exhumación. Pero así son la mayoría de estas fotografías. Nosotros tenemos que dar respuesta a estas preguntas que son clásicas en el mundo forense. ¿Quién es la persona? ¿De qué se ha muerto? Si la muerte es violenta, ¿de qué tipo? ¿Cuándo ha fallecido? ¿En qué circunstancias le habrá muerto? Eso se plantea en cada muerte hoy
incluso una metodología forense que es quizá muy contrastada. Para hacer la identificación, normalmente hoy se recurre a elementos circunstanciales, la dactiloscopia que no funciona, porque obviamente encontramos esqueletos, entonces no había registro del DNI, la osteología, la odontología, que tampoco funciona, porque entonces tampoco había registros de los dientes, y el ADN. Así que nos quedamos con los elementos circunstanciales y la osteología. Y entonces aquí hablamos de información compatible. Y así hacemos propuestas de identificación. Y a través del ADN, mediante pruebas genéticas dirigidas, cuando tenemos hecha la orientación de por dónde van los tiros, hacemos los estudios genéticos tomando muestras a familiares, no siempre familiares. Alguien nos ha dicho, oye, pero ¿por qué no habéis abierto, hay que aguantar también esto, ¿por qué no habéis abierto esa fosa que está en el Goibar, que sabéis dónde está? Porque hay un asturiano enterrado ahí. No sabemos quién es, ni qué familia tiene, la fosa está localizada, la fosa vamos a exhumar este sábado o dentro de 6 meses. Ya veremos. Pero no tenemos ni idea de quién puede ser la familia esa asturiana. Hasta que no trabajemos más el tema y podamos, será imposible quizás, llegar a imaginar quién es, qué familia le queda a esa víctima que vino a la guerra aquí. Y así entonces hacemos unas identificaciones por un recorrido que es clásico en el mundo forense. El ADN lo sacamos de los dientes, de los esqueletos, donde se conserva dentro del diente como si fuera un estuche, células humanas que están menos contaminadas que el resto, todo lo demás está muy agradado, o lo sacamos cortando el hueso del fémur, que es el hueso que más grosor tiene, lijando las partes, procurando seleccionar una zona que esté menos contaminada. Y muchas veces hay que repetir los análisis porque no sale bien. Hay veces que tenemos dos individuos enterrados en el mismo día y uno sale ADN y el otro no sale ADN. Y esto nos pasa. Hay que repetir la prueba. Y encima a veces luego hacer la comparación a muestras de familiares y no va bien, no sale, no funciona. Bueno, en realidad la clave de todo lo que estamos haciendo es que esto se documenta. La diferencia que hay con algunas exhumaciones que se hicieron hasta los años 78, por ejemplo en Picoqueta, en la zona de Rentería, es que allí fueron las familias con una fara y fueron una mujer y se llevaron a eso. Eso no deberíamos hacerlo ahora. Eso hay que documentarlo, que saber si eran 3 personas o 13, si había una mujer o no había mujeres. Es un poco lo que estamos haciendo ahora. Generar una serie de informes técnicos. Hacemos informes históricos, informes de testimonios, informes de la prospección, de la exhumación, antropológico, genético, etcétera, etcétera, balístico, si sean proyectiles, lo que sea necesario. Y así las cosas yo pongo aquí con toda intención, viniendo la Guardia Civil, cuando hay gente que señala que esto lo tiene que hacer el Estado. ¿El Estado quién? ¿Quién es el Estado? Esto si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. El Estado no quiere hacerlo. Voy a poner a continuación algunos ejemplos. Pero tú estás fresco si te crees que en actual Chile son los carabineros de Chile los que van a investigar los crímenes que ellos mismos hicieron antes de ayer. Es que es no tener ni idea de eso. Eso precisamente está taxativamente prohibido, expresamente contraindicado por los organismos internacionales. Precisamente como están implicados ellos, podrá ir a recoger testimonios en Chile cualquiera menos los carabineros de Chile. ¿Pero cómo va a ir un carabinero de Chile o la Guardia Civil a tu casa a preguntarte a ver qué sabes de la desaparición de tus hermanos si fueron ellos precisamente los que estaban metidos en estas cosas? El asunto es que me irrita incluso. Bien, y aquí, en esta pirámide estratégica de actuación forense, hay una cuestión por ahí abajo que es la credibilidad. Es que las personas que estén en esto tienen que tener credibilidad. Uno se tiene que creer que cuando ese historiador va al archivo, va en serio a buscar la documentación. Y que no nos pase con algunos archivos donde hay funcionarios públicos que son archiveros profesionales, oye, que nos tachan los nombres. O como nos ha pasado en algún archivo público, cuando ha aparecido el documento, la archivera nos pone las manos así y nos dice, puedes leer todo menos esto. ¿Por qué? Se convierte en censor. Eso es preconstitucional. Usted tiene una cosa aquí del tiempo del franquismo. Pero ¿con qué argumento me estás tú diciendo que esta parte mejor no la lees? ¿Qué te has creído? ¿Eso se lo harías a algunos universitarios de la Universidad de Alemania? ¿Te atreverías a hacerse? ¿Tú sabes lo que dirían en Alemania si eso se lo hiciera? Bueno, y entonces pongo aquí algunos ejemplos, desde ahí no lo podéis leer, pero la fecha internada del registro civil de Guernica. Después de que nosotros fuéramos a Guernica a ver cuántas personas mueren en el bombardeo de Guernica,
es un símbolo universal, nos dice lo siguiente: a la vista de la carta remitida vía flash, que ha sido recepcionada en este juzgado de Ernica como juez encargado del registro civil, he de indicarle, como ya se le hizo tiempo atrás, el registro civil es un organismo totalmente independiente del gobierno vasco y por ende de su Departamento de Justicia. Sentado lo anterior, reiterar una vez más que se desconoce la finalidad de la investigación que dicen están llevando a cabo, por lo que se le reitera la comunicación que ya se les hizo de que los datos existentes en el registro civil no son públicos y no se les va a facilitar ni el acceso ni información alguna. Se queda tan ancha. Claro, cuando nosotros recibimos esto, nos lo dio por teléfono, provocamos a que lo pusiera por escrito, enviamos una carta al Grupo Parlamentario Vasco, el Parlamento de Madrid, el cual hizo una pregunta en sede parlamentaria al Ministro de Justicia y el asunto se arregló. Se arregló, por no organizar más escándalo. Le llamaron a la jueza del registro civil, que ya no está ahí, afortunadamente, para decirle, no haga usted el ridículo. Usted no es nadie para impedir el acceso a una información que tiene más de 50 años. Este sería un ejemplo, pero puede haber más. Cuando se dice esto lo haga el Estado, y pongo un recorte de prensa, con Gala, que tiene que ver con que nosotros estamos haciendo una serie de sumaciones en el fuerte de San Cristóbal, y en las mismas fechas en que estamos metidos en esa tarea, resulta que la Policía Foral recuperó los restos de una persona que había sido enterrada en una senda próxima a la carretera de acceso al fuerte de Escava. Es decir, nosotros estamos en la parte de arriba, pues en la carretera que sube arriba, en una esquina apareció un esqueleto. En aquella ocasión aparecieron todos los huesos salvo el cráneo, que había desaparecido. La juez de Iruña, que acudió a ordenar la recogida de los restos, comentó a periódico que se trataría de un varón que habría fallecido en torno a la guerra. Los huesos fueron trasladados a Barcelona, pero no hubo explicación oficial sobre el caso. Ni la hubo, ni la habrá nunca. Jamás tenemos oportunidad de ver ese esqueleto, ni hacer ningún análisis. No habrá un vídeo de esto, no habrá una fotografía. O sea, ocupándose de la tarea, las autoridades institucionales del Estado van a hacer todo lo posible por tenernos despistados en este asunto del que jamás podremos hablar de nada. Cuando dentro de 5 años preguntemos, oiga, ¿y podemos ver nosotros si tiene alguna lesión traumática, por ejemplo, por disparos de mazo? No habrá foto, no habrá informe, no lo quieren hacer. Por eso, cuando a veces se dice que lo haga el Estado, y después me voy a ver la televisión, a ver qué ha hecho el partido de fútbol, la Real Sociedad, es una insensatez desde mi punto de vista. Lo que no hagamos entre todos no lo va a hacer nadie. Nosotros en el fuerte de San Cristóbal nos costó un rato localizar esto, porque se ve muy bien en la fotografía aérea, porque es antigua, pero esto también era como la selva. Sabíamos que los muertos, entre ellos guipuzcoanos, bueno, vascos bastantes, pero gente que vino hasta de Canarias, ese recinto es todo subterráneo, entonces la gente se fue muriendo de cualquier cosa. Saturaron los cementerios de alrededor. Llegó un momento en que los ayuntamientos protestaron por la cantidad de muertos. Entonces, en el año 1942, los militares fabricaron este cementerio. En este cementerio enterraron a 136 personas. Y cuando nos metimos en la tarea, nos dijeron, ¿que queréis saber dónde están? Si tenemos un croquis. Pues si tenemos un croquis del cementerio. Sabemos exactamente dónde está cada uno de ellos, porque aquí está anotado el año en que muere y la secuencia en cómo iba muriendo cada preso. Porque el papel existía. ¿Cómo no existía? Bueno, estos son restos que nosotros recuperamos así, de destruidos, pero tienen que ver con las tareas de exhumación que hicimos en el fuerte de San Cristóbal, porque hubo familias que pidieron que se recuperaran los restos, algunos andaluces, de Extremadura. Nosotros los hemos recuperado, hemos cogido el coche, nos hemos ido a Andalucía a entregar los restos, cosa también que otros no comprenden por qué nosotros nos vamos fuera de Euskadi a hacer esas investigaciones, pero que tenemos la conciencia de no poder decir que no a una familia de Andalucía, de Extremadura muy modesta, que por fin se termina enterando de que el abuelo, casos de Andalucía que hemos conocido, a nuestro abuelo lo llevaron a la cárcel en Córdoba y le perdimos las pistas. ¿Saben ustedes cómo en Pamplona? Porque tenemos la lista. ¿Cómo que en Pamplona? ¿Dónde en Pamplona? Una cárcel que hay en un monte. ¿Qué monte? Familias que han cogido el coche también se han presentado para conocer el escenario. En fin, ejemplos escrito a máquina, que pone Andrés Gangoiti Cuesta, marinero de Gorriz, hijo de José y de Manuel, vive en la calle tal cual y cual, fue condenado en el juicio tal en San Sebastián,
Está todo escrito. Todo escrito, pero ¿para qué estamos haciendo tanto esfuerzo si esto en el fondo está documentado? Hay mucha más documentación, no es que no será la documentación. Yo suelo poner el ejemplo, puesto que soy de Beasain, que siempre pensé, o sea, en Beasain matan al capitán de la Guardia Civil, que era republicano, cuando entran los franquistas, de otras 16 personas, Alejo Beñarán, Guardia Civil republicano, matan en total esa misma noche a 3 o 4 guardias civiles. Y que tú mates en Guardia Civil y que no dejas registro documental, eso es imposible. Entonces, es imposible. Tú, si te cargas, o te vas a matar por republicano, tienes que dar cuenta de lo que has hecho. Y se toma nota, pero ¿cómo va a haber documentación? Y cuando pedimos la información nos dijeron que no tenían nada. Y tuvimos que hacer una trampa a través de un abogado que está investigando una cosa y puso un listado muy largo y pidió a Alejo Beñarán, y así hemos conseguido los papeles. ¿Cómo no va a estar documentado que han matado a una persona de la Guardia Civil? En fin, quiero decir con esto, que a veces aparecen los papeles y que esto, en el fondo, está todo documentado en una parte. Dentro de 25 años todavía alguien se dará la sorpresa de encontrarse estos datos. Fijaros que de toda la investigación sabemos que en la comunidad autónoma del País Vasco murieron en el frente de batalla 6.300 republicanos y 5.700 franquistas. Y fuera de la acción de guerra, fusilados por los franquistas, fueron 2.352. Y fusilados por los republicanos, que también cometieron crímenes, son 764. Estos listados son siempre incompletos, hay que corregirlos, siempre hay un error en los apellidos, la forma en cómo está escrito, etc. En fin, hay fuentes que han llevado a los historiadores a ir aclarando esta cuestión. A partir de aquí, la vecindad de los fallecidos para el País Vasco, pues 3.683 eran de Vizcaya, 2.124 guipuzcoanos, de Álava 380, navarros que mueren en el ejército vasco 154, santanderinos que mueren defendiendo Euskadi 104, asturianos que mueren defendiendo Euskadi 103, bueno, franceses 11, alemanes 4, todos 6 argentinos, 3 italianos, 3 portugueses, un polaco, uno de Uruguay, uno de Chequia, uno de Cuba, y del resto, ya tenemos una lista clara que no sabemos exactamente su vecindad. La realidad es que el 54% de estas víctimas son de Vizcaya, el 31% guipuzcoanos, de Álava el 5 y pico, y el resto, entonces que el número fuera aproximadamente un 9%. Tenemos también datos de vascos que mueren fuera del País Vasco. En Asturias 370, algunos casos los hemos investigado yendo a Asturias. Hay un lugar en el monte de Asturias que llaman el Prado de los Vascos. Están enterrados a punta pala, junto con Saseta. Cuando enviaron la expedición allá, no sabían casi dónde andaban, les barrieron a todos. Pero también en otros escenarios, los vascos que murieron en Castellón, o en Soria, o en Toledo, en la batalla del Ebro, del lado, digamos, de los republicanos. Bueno, así hemos podido hacer el mapa de cosas, siempre incompleto. Este mapa lo que nos lleva es a decir que cada punto de estos, de ellos hemos hecho un informe concreto. Nosotros hemos estado en el sitio, hemos hecho las fotos, hemos sacado los datos, qué dice, qué se cuenta, qué hay de verdad, qué hay de exageración, qué puede ser mentira. Estos puntos son incompletos porque hay más lugares del País Vasco donde matan a la gente, pero es una tarea en la que uno también a veces se sorprende, ¿no? Cuando llevas unos cuantos años y de pronto alguien, una persona que antes, hace 6 años, no se atrevía a decir nada, ahora sí se atreve a decir. Dentro de poco iremos a Sopuerta, porque en un caserío de allí en Sopuerta nos han dicho, oiga, que hay 3 perros al lado de la casa. Bueno, dicen, pero ¿cómo no lo he dicho ustedes hace 6 años? Porque no nos atrevíamos, porque nos daba miedo, porque pensamos que esto era un lío, pero ahora viene un poco lo que hay, aquí está. Y así entonces se irán modificando estas listas. Existiría también esta otra cuestión que os he dicho, el trabajo que hicimos para asuntos sociales, con la investigación de documentación en archivo, los 60.000 ciudadanos, 12.000 fichas que hemos inventado en el ADA, el Archivo General de la Administración, que están en Alcalá de Henares, de 12.900 fichas de presos vascos. Resumen que dice cuál es el recorrido completo que ha hecho ese preso, por qué cárceles ha pasado. Cuando existe la ficha, detrás tiene que haber siempre un expediente. Y así entonces, con esos argumentos nos hemos metido a hacer sumaciones, quizás alguna de las pocas que han sido judicializadas sea esta,
Los restos aparecieron en el puente Hierro de Donosti. Eran dos fosas. La conciencia del maquinista que llevaba la máquina, de la grúa, o sea, de la excavadora, y la conciencia del ingeniero de la Diputación, cuando aparecieron los restos, pararon y avisaron. Nos llamó la sorpresa de que precisamente han sido identificados algunos eran trabajadores del Ayuntamiento de San Sebastián, que llevan unos botones característicos y nos van a ser o guarda forestal, o barrendero, o guardia municipal, que efectivamente hemos podido identificarlos. Habría más cosas en torno a esto también, que igual se han hecho bien, aunque las desconozcamos. Tarde, se ha creado una oficina de atención a las víctimas, existe una política de ayudas por parte del Ministerio de la Presidencia, a lo que pasa hacer un homenaje, hacer una película, sacar un libro, hacer una exhumación, pagar unos gastos para tener unos restos, lo que sea. Y después existe un libro donde se recoge toda la normativa sobre memoria histórica, porque cuando se dice que en España no se ha hecho nada, claro que se ha hecho. Se ha hecho un montón de normativa dedicada a los partidos políticos, a los sindicatos y a los militares. Estos años, donde se ha creado legislación, ha sido para esto, para devolver o no devolver una serie de bienes a la CNT. A la CNT todavía se le deben montones de locales de su propiedad, que vienen de su legítima propiedad, no se la han devuelto. De vez en cuando suele ser noticia que le van a devolver a ELA o a un partido más próximo a nosotros, pues un local que era de su propiedad. Y por supuesto a los que participaron en la guerra, aunque la perdieron, como héroes perdedores de aquella guerra. La ley de la memoria histórica del año 2007, se puede hacer esta crítica, pues como que Lochón ahí lo explicó muy bien, la ausencia de políticas públicas sobre memoria histórica, que sorprenden en todos los lugares del mundo. En el fondo lo que pasa aquí es que nos dejan hacer cosas, pero esto no lo lideran las instituciones. O sea, no es como pasó quizás o en Zaldivia, donde el ayuntamiento, al saber que había una fosa, el ayuntamiento se adelantó. Esto nos ha ocurrido en Navarra, en el municipio de Aibar. Ha ocurrido lo mismo. Hay una fosa, vamos, inmediatamente investíguese. Esto se saca en el pleno, sin más tardanza. Pero eso no ocurre en general. Y así las cosas, todas las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Esto ya es universal. Yo hago un comentario ahora, por el momento en que vivimos, diciendo que la sociedad de Sanazari se ha de mover en el pilar de la verdad. Nosotros tenemos que generar el máximo de información para conocer la verdad, desde una perspectiva que sea objetiva e imparcial, pero no neutral, lo he dicho al principio. A otros les corresponde poner en funcionamiento el segundo pilar, el de la justicia, y a otros el de la reparación, que serían gobiernos, diputaciones, etc. ¿Se han hecho cosas? Sí, se han hecho. Yo recuerdo cuando en la Educación Foral de Guipúzcoa, con González de Chávarri, se convocó a todos los que eran familias funcionarios de la Diputación Foral de Guipúzcoa que perdieron el puesto de trabajo. Gente que tenía un puesto de trabajo como funcionario fijo y lo perdió. Guardas forestales, algunos muy mayores, que no habían pisado la Diputación desde hacía 70 años, que lloraron un montón cuando el actual diputado general citó su nombre, les dijo, pásese de aquí, y lo dio a mano. Ese gesto que sería necesario hacer también, seguramente, en muchos ayuntamientos. Por cierto, hay ayuntamientos que todavía siguen teniendo a Franco como hijo predilecto. Que no saben que en 1943 se le nombró hijo predilecto. Y no se le ha quitado esa categoría. Bueno, la ley de memoria histórica entre nosotros se caracteriza porque salta del pilar de la verdad a medias al pilar de la reparación. Y no quiere poner en marcha el segundo pilar. Estamos con un poco de verdad y un poco de reparación y nada de justicia. Es lo que encendió todas las alarmas, también cuando, como he dicho ya varias veces, Gazón dijo yo quiero ocuparme de esto. Pero tener en cuenta otra cuestión, que esto está jerarquizado. Siempre es primero verdad, después justicia y después reparación, y no al revés. Cualquier política pública de memoria histórica que quiera acortar este camino y quiera llegar a la reparación sin hacer el recorrido de los otros dos pilares va a fracasar. Esta experiencia es conocida en muchos lugares del mundo. Hay que generar información para conocer la verdad. Después, administrativamente, la vamos a usar, esa verdad. Y después habrá que hacer las medidas de reparación, aunque hay cosas que son completamente irreparables. Bien. Esto paso a deciros que en realidad entre nosotros no se han colocado dos raíles, se ha colocado uno. La verdad a medias, la justicia, esa
nuestra ley de la justicia no se ha puesto, con lo cual ese tren de los derechos humanos no funciona bien en eso. A partir de ahí vendría la politización, que si yo lo digo, pues alguien se sorprenderá, pero es totalmente necesaria, legítima. Es totalmente legítimo que el Ayuntamiento de Zaldívar lidere este punto en su municipio, ¿no? Es lo que yo espero. Y reclamo a otras personas. Y ha dicho que a mí me extraña cuando se va a localizar los restos de un alcalde que no venga, el alcalde que esté, da igual de qué partido político. Que no venga es lo raro. Lo raro no es que venga y diga unas palabras, y dé una palmada en la espalda a las familias. Así que aquí también hay todavía un recorrido. Quizás en el futuro hablaremos menos de guerra civil y empezaremos a hablar, y esto se hace necesario, ¿no? Tendrá que buscar lo que le toca, pues hablar del franquismo entero. Porque claro, yo creo que hay momentos en que mientras esto nos está hablando del 36 mejor, pero mal asunto como empiezan a hablar de los 70 y tantos. Esto sí que va a encender algunas alarmas, y eso se ve venir clarísimamente con esta preocupación de quién va a construir la historia oficial de los hechos de los últimos años entre nosotros. Y aquí me atrevo a hacer un comentario, que igual me equivoco, bueno, a las víctimas del terrorismo, por ejemplo de ETA, nos tenemos que plantear si han tenido derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Que yo sepa, pues sí, puntual, sí, en los tres apartados. Que yo sepa, los hechos se han investigado, se ha perseguido a los responsables, han intervenido las autoridades judiciales, la gente se va a la cárcel. ¿Se han hecho medidas de reparación? Sí, sí se han hecho. ¿Algunos no lo han hecho? Pues que se hagan. En principio, verdad, justicia y reparación, estos principios se han cumplido. Ten en cuenta que para una mujer maltratada o para un anciano desatendido le asiste el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, aquí y en Japón. Pues bueno, esto se ha cumplido para las víctimas del terrorismo. Ahora, si nos vamos a las víctimas del franquismo, aunque yo pongo una interrogación, es un no, claramente. Y ahora poner vosotros otras víctimas de lo que os dé la gana. Poner ahí víctimas de qué? De los GAL. ¿Se ha cumplido el principio de verdad? Y el de justicia, aún menos. Y el de reparación, de ninguna de las maneras. Aquí entonces tenemos la clave de lo que se nos viene encima en los debates a los próximos inmediatos años. Y sin embargo, se plantea una cuestión sorprendente. Porque claro está que las víctimas no reclaman lo mismo en un sitio y en otro. A las víctimas del terrorismo de ETA, lo que les falta es el reconocimiento social. Hay veces en que las reivindicaciones que hacen, yo he visto el otro día unas pancartas, pedimos justicia. ¿Es justicia? Es que no ha habido. No, yo entiendo que igual no ha habido reconocimiento social. Y sin embargo, las víctimas del franquismo sí han tenido reconocimiento social. Entonces, mucho me sospecho que lo que valoran verdaderamente las víctimas es que haya o no haya reconocimiento social como lo verdaderamente importante, porque hacer reparación a una persona que mataron a su padre a estas alturas de la película, ¿cuál es la reparación? Que le den una indemnización de 7.000 euros. Eso es la reparación. El reconocimiento social tiene más importancia que otras cosas. Y por lo tanto, habría que entender qué pasa con el reconocimiento, aparte del social, e institucional. Las víctimas del terrorismo de ETA no han tenido reconocimiento institucional. ¿Que no? ¿Cómo que no? Que lo sepas que sí. Pero hay reconocimiento institucional para las víctimas del franquismo y otras víctimas, que lo sepas que no. Y ahí está todo el lío que se nos viene encima, como digo, para las próximas fechas. Hay necesidad, qué sé yo, de que, por ejemplo, algunas autoridades reconozcan el daño causado con la violencia que han ejercido las fuerzas de seguridad, etcétera, puedo decir ¿no? Y esto no creo que lo veamos tan fácilmente, sería una cuestión pausada, y además es que no todos piden lo mismo, como rellenar las injusticias, de verdad, justicia y reparación para quienes, por ejemplo, quizás en esta sala fueron detenidos, ¿en qué? En el último estado de excepción que hubo en Guipúzcoa. Es que alguien se ha interesado por esos casos. ¿Recordáis vosotros Cancho, un estudiante que estudiaba entonces en Valladolid, cuando lo tira por la ventana a la policía? Cancho es un ciudadano que viene a pasar, es escritor. No lo visto. Todavía la cojo por la calle. A Cancho se le dio por muerto. Lo tuvieron 1 año y pico en la cárcel para ver si se ha violado. Alguien a Cancho le ha ido a decir, oye Cancho, queremos decirte que vamos a ver si aclaramos verdad, justicia y reparación. Fijaros si eso no funciona, que no funciona ni para las víctimas del 3 de marzo. Las víctimas del 3 de marzo en
Vitoria, la verdad que existe de su asunto es la verdad que genera el Instituto Valentín Foronda, que pertenece a la Universidad del País Vasco, cuando a solicitud de las Juntas Generales de Álava y en ausencia de un informe oficial de qué es lo que ha ocurrido ahí, pide por favor que se analicen los hechos. Y una serie de historiadores cometen este asunto y con entrevistas, información, fotos y tal, generan un informe que es validado por la Diputación de las Juntas Generales de Álava y también el Ayuntamiento de Vitoria. Así que resulta que ahora sí tenemos para las víctimas del 3 de marzo que se ha cumplido el principio de verdad, al menos hecho de esta manera, pero de justicia o de reparación están por verlo. Bueno, fijaros que yo paso rápidamente y acabo ya, que en algún caso, sin embargo, nosotros hemos encontrado algún juez o alguna jueza, en este caso, con sensibilidad. En un sitio donde investigamos, la jueza dicta un auto, es una sentencia, un auto, donde habla de estas cuestiones. Yo no os lo voy a leer entero, pero termina diciendo de que más allá de que se pueda perseguir a los responsables de estos crímenes, hay que entender que el delito de tener desaparición no ha prescrito y que a las familiares les asiste el derecho a que como mío se investiguen estas cuestiones para la honra y el conocimiento de la realidad de lo que ocurrió. Bueno, un discurso afortunadamente positivo. De aquí nos llevaríamos a continuación la sorpresa, la discusión de si esto es competencia del juzgado de instrucción, de si la fosa que vamos a abrir en este caso es competencia del juzgado de instrucción de Tolosa. En consecuencia, el juez de guardia de Tolosa tiene que venirse a este caso a... No lo van a hacer. Es que no lo quieren hacer. Y la Audiencia Nacional, si tampoco lo dejan hacer. La judicialización con las leyes penales tiene bastantes inconvenientes porque se dedica a instruir causas judiciales para delimitar responsabilidades penales y de vez en cuando atender a la víctima. En este caso, no quieren. En esa mayoría de los jueces que yo conozco, no quieren ni hago el mínimo este asunto. Quieren quitar de encima, como siempre. Existiría entonces el debate entre las asociaciones de memoria histórica si hay que judicializar este asunto o hay que pedir que se creen comisiones sobre la verdad. Y yo no estoy seguro que es mejor. Pero desde luego las comisiones sobre la verdad nos permitirían a todos tener más participación en este asunto. Si se judicializa todo, nos van a escamotear toda la información. Dentro de 100 años igual habrá algún resultado por ahí en algún archivo judicial que alguien lea y le sirva con una tesis doctoral. La creación de comisiones de la verdad daría la participación a asociaciones, a familiares, a vecinos, a concejales, a sindicatos, a partidos políticos, etc. A veces, yo tengo dudas en esto, soy más partidario que se crearan comisiones sobre la verdad. Bueno, finalizo diciéndoos que sumando fosas recuperamos dignidades para hacer ver que nosotros no devolvemos la dignidad a nadie. Y no la devolvemos porque no la perdieron nunca. Esto es lo que hay que decir a las familias. A pesar de toda la tragedia, eso fue un asesinato, quisieron quitarle la dignidad, pero no lo hicieron. Cuando nosotros abrimos un agujero a 2 metros de profundidad y encontramos unos restos, lo que estamos encontrando no es un hueso metacarpiano, lo que estamos encontrando precisamente es una dignidad. Y nada más, esto es todo. Dando un pequeño paso más en la recuperación de dignidades. Aquí mismo hay varios familiares directamente implicados, a un hijo, a un hermano de fusilados. Y lo que les hemos comentado a ellos, y creo que hemos comentado siempre en nuestra labor, la pequeña labor que debemos hacer es sobre todo el reconocimiento social. Es lo que les hemos intentado comentar a ellos, cuando hemos hablado con ellos, que por lo menos se sientan que su padre, su hermano, su madre, que no fue un malhechor, que no fue una persona de la que se tienen que avergonzar, de la que no pueden hablar de ella, sino que tienen que estar orgullosos de ser hijos, hermanos, o padres, o lo que sea, en este caso hijos, de gente que luchó por unos ideales de la República, por unos ideales y perdieron la vida por eso, y los fusilaron por eso. Y la recuperación de esa dignidad de poder ir por la calle, por Zizurkil, en este caso, con la frente bien levantada y decir, mira, mi padre, mi hermano, esto fue una persona digna, y en la calle que le reconozcan
la condición de víctima y reconoce la condición de que su padre y su hermano fueran ahí. Yo creo que este es el trabajo que estamos haciendo y desde luego pues, tu presentación ha sido preciosa. No sé si... Paco, en la línea de lo que tú has dicho, efectivamente, si nos enfrentáramos directamente con una petición, con un trabajo de cara a la justicia, a que se haga justicia, encontraríamos no solamente a los militares, sino a otros intereses privados que impedirían en la medida en que puedan, por el miedo que hay a una involución que aún parece que puede haber, a que se consigan todos los datos sobre la verdad. Pero que eso es un escalón. El otro escalón, tú lo has dicho muchas veces, es justicia, porque manda narices que después de recoger todos estos datos se queden solamente en unos datos. Tú has hablado en tu exposición de que eso corresponde a los juristas, pero muchas veces a los juristas, si no se les presiona por las presiones que pueden tener por otro lado, no me parece que se muevan mucho últimamente tampoco. De ahí hay un camino que tenemos que reforzar aún. Eso es, hay que elaborar estrategias judiciales de la mano de expertos, no vamos a discutir entre nosotros dos cómo hacemos esa estrategia, para, por ejemplo, decir, ¿cómo? Que tiene ustedes 250 testimonios de familiares recogidos oficialmente con financiación pública del gobierno vasco. Muy fácil. Cítese, o pídase el Departamento de Justicia del gobierno vasco que me remita los 250 testimonios a en vía judicial. Esto funcionaría así. Y entran como una ola. Para eso hay que tener una estrategia elaborada antes. Y yo estoy por verla. Que Franco se muriera en la cama también no me gusta. Yo, una pregunta a la exposición perfecta, magistral. He echado de menos, sobre todo lo de las fosas comunes y todo eso, de que se circunscriba solo a Vascongadas, digamos. He echado de menos a Navarra. Entonces, ¿Aranzadi trabaja en el ámbito de Vascongadas o os circunscribís solamente, exclusivamente a eso? En el tema de los datos y... Sí, bueno, la información que yo os he dado, la que tenemos con el apoyo del gobierno vasco, nos lleva a manejar comunidades autónomas del Vasco. Y en Navarra conocemos cosas, pero no tenemos toda la información. A pesar de que en Navarra ya existen algunos libros históricos con mucho detalle, pioneros además, el número de fosas que existen todavía no lo conocemos. Yo podría haber puesto algunas más, porque no hemos estado en Navarra, como digo, pero, y por cierto, la lista de fusilados en Navarra sí la tenemos sumada, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a lo que el gobierno vasco ha colocado en su página web, solamente ha metido lo que tiene que ver con comunidad autónoma del Vasco. Y con respecto a fosas, cada 1, 2 por 3 nos vamos a Navarra. Alguna tarea, porque ahí nadie quiere hacer esto. Quizás la siguiente vez debería de poner el mapa, explicado de otra manera, con los puntos en donde también hemos estado. Tiene razón. Bueno, yo, fijaros, para darnos cuenta de la injusticia, ¿no? Este es un expediente penitenciario, y no es la ficha, sino el expediente del preso, con sus incidencias. Tiene que ver con una cárcel donde hemos investigado, que está en el norte de Burgos, al sur de Vizcaya, la región de Valdenocera, donde murieron vascos como 15 o algo así. Hicimos la investigación y hemos empezado a contactar en la actual prisión de Burgos. Aquí tenemos que Ángel Mena Contreras falleció, está escrito en rojo, el 8 de enero de 1942. La familia así se desmaya cuando ve que hay un expediente donde tienes el color de los ojos, el tipo de pelo, su huella dactilar, está todo documentado. Aquí están las incidencias del preso, que una unidad militar, si se ha puesto enfermo, en fin, llevado con
este expediente penitenciario aparecen las pruebas de actividades completas, y aparece este papel escrito por el médico de la prisión donde nos aclara que el 8 de enero del 42 murió por una neumonía. Así que si murió por una neumonía no se suicidó, como otros que se suicidaron, o quizás no le mataron a palos. Bueno, las familias agradecen esto y también la recuperación de los restos, pero sobre todo la documentación. A mí lo que me da escalofrío es saber que tras este acontecimiento, la muerte de un preso, el director de la prisión escribe a su viuda, que vive en Ciudad Real, en el pueblo de Montiel, su viuda se llama Ramona Perona, y le dice que su marido se muere. Y además de eso le dice, tiene una serie de objetos personales en la carta. ¿Usted los quiere? La viuda dice que sí, y la siguiente carta es el escrito del director de la prisión, en donde le cobra a la viuda el envío del paquete con las pertenencias del preso. ¿Qué tendría Ángel Mena Contreras en la cárcel de la Universidad en el año 42? La mula y las alpargatas. Iba a tener el pobre Ángel Mena Contreras como republicano en esta cárcel. Pues instituciones penitenciarias, es que además le cobraba a la viuda. Por eso, cuando algunas familias ahora dicen, bueno, ¿esto quién lo tiene que pagar? ¿Cómo no va a pagar el Estado si los republicanos se lo pagaron todo? Se pagaron el funeral y hasta eso. Porque instituciones penitenciarias fue tan cruel que no dudó en cobrarle a la viuda el envío del paquete por poco dinero que eso fuera entonces, para la mujer viuda sería mucho en ese instante. Y así, cuando ves estos papeles, ya no hablo de nuevo de esqueletos, es lo que digo, pero ¿dónde están los expertos judiciales, jurídicos, juristas, que con la documentación, solo con la documentación, fueran capaces de hacer una denuncia de alcance internacional, porque está probado las injusticias y los abusos que se dieron, sin necesidad de que estemos ni siquiera sacando un esqueleto? Bueno, este sería un ejemplo. Eskerrik asko, Paco. Gracias. Sí, ya vamos a hablar. No, la cámara falló. Tenemos algo. Pero de todos modos, A través de Jesús. Encantado. De mí no te acordarás, pero yo antes andaba en aquí. Con Nacho, Andoni Alzuri y Rafael. Y estuve yo en excavaciones. Y